Y la realidad consiste en que siempre tendemos personas que en lugar de elegir el amor, se van a dejar envenenar por el odio, por la avaricia, por la división, por el egoísmo. Hay personas que les gusta ser opresivos con los demás, oprimir al prójimo. Eso lo vamos a tener siempre. Amadísimos fieles, permítanme comenzar esta reflexión compartiendo con ustedes un relato titulado El Mandato Supremo. Un hombre que no era judío se acercó al rabino Shammai y le dijo: estoy decidido a convertirme a la religión de tu Dios, pero solo si logras resumir toda la ley de Moisés de tal forma que pueda entenderla mientras permanezco de pie sobre un solo pie. El rabino Shammai, conocido por su severidad, consideró que la petición era una burla a la ley de Moisés, que consta de 365 mandamientos negativos, como los días del año, y 248 mandamientos positivos, como los huesos del cuerpo humano. Así que, en respuesta, simplemente echó al visitante. Pero este hombre no se desanimó. Él fue a buscar al rabino Hillel, quien con su habitual amabilidad lo escuchó y le pidió que se pusiera de pie sobre un solo pie. Luego le dijo: no hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti. Esto resume toda la ley de Dios. Lo demás son solo explicaciones de esa ley. Y concluyó: ahora puedes bajar el otro pie y caminar con el Señor. Sencillo, ¿verdad? En este relato vemos plasmada la invitación que Jesús nos hace en el texto evangélico. Jesús hace esa invitación a sus discípulos y esto se convierte en un mandato que se extiende hasta el día de hoy. Es una enseñanza evangélica que nos llama a una justicia superior, la justicia de Dios, que rompe con los límites impuestos por la sociedad. Esta justicia, basada en el amor, la bendición, la oración y el perdón, son dones divinos que Dios nos ofrece como herramientas para nuestra lucha diaria. Nos llama a fomentar el cambio y la conversión, mostrándonos que aunque hemos sido heridos por ofensas y transgresiones, somos capaces de superar estas dificultades y contribuir a la construcción de una sociedad unida en el amor fraterno. La propuesta de Cristo nos lleva a hacer brillar el amor en medio del odio, la unidad en lugar de la división, el compartir generoso frente a la avaricia y la autodonación frente a los sistemas egoístas y opresivos. Este es el camino hacia la paz y la serenidad, incluso en las circunstancias adversas. Siempre para que nos quede claro, porque pudiéramos pensar, esta forma es poética, es una falacia, pero no lo es, no lo es. Tenemos que ver la realidad, y la realidad consiste en que siempre tendemos personas que en lugar de elegir el amor, se van a dejar envenenar por el odio, por la avaricia, por la división, por el egoísmo. Hay personas que les gusta ser opresivos con los demás, oprimir al prójimo.
Eso lo vamos a tener siempre. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo hemos de responder a estos retos. ¿Acaso nosotros, los cristianos, los creyentes, conscientes de que Dios nos ha creado por amor y con el don del amor, acaso nosotros vamos a dejar envenenar nuestros corazones con el odio, la avaricia, el egoísmo, la falta de unidad? Yo diría que no. El creyente tiene que marcar la diferencia frente a la sociedad. El creyente ha de responder de una manera completamente distinta, porque no se trata del odio, de la venganza, de la división, de los egoísmos, de la opresión, sino de cómo tú y yo respondemos a esos retos que están ahí. Amadísimos hermanos, no necesitamos perder nuestra paz ni nuestra tranquilidad frente a quienes nos hieren o intentan apartarnos de la gracia de Dios, ni debemos dejar que nos arrastren fuera de nuestra comunión con Él. No debemos turbarnos. Tenemos que actuar, pero sin turbarnos. En palabras sencillas, se trata de amar a nuestro prójimo. Se refiere a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y existen unos interrogantes. ¿Acaso no deseamos ser amados? ¿Ser perdonados y comprendidos? ¿No preferiríamos vivir en unidad en lugar de estar sumergidos en la discordia? La invitación que el Señor nos hace nos lleva a reflexionar sobre la misericordia infinita de Dios, que no tiene límite, al igual que su justicia. Entonces, no solamente con un solo pie, sino con los dos, caminemos juntos como comunidad de fe hacia el Señor, unidos en el amor, los unos con los otros, aquí en esta casa de oración, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Tenemos que vivir en armonía. Nadie quiere vivir amargado. Queremos vivir felices. Y qué hermoso es tener una vida llena de paz, ¿verdad? Eso es una maravilla. Por lo tanto, escuchemos atentamente en lo más profundo de nuestro interior la invitación que Jesús nos hace. Y aprendamos la lección que el rey David nos da en la primera lectura de hoy. El rey David no quiso tomar la vida del rey Saúl con sus manos, porque el rey Saúl también fue ungido por Dios a través del profeta. El rey David le perdonó la vida. Sí anotó lo que no estaba bien, pero le perdonó la vida. ¿Qué consecuencias tuvo la actitud de David? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la actitud del rey Saúl? Pues mire, el rey Saúl y su familia cayeron en desgracia. Su reinado fue destruido totalmente, fracasó. Mientras que el rey David, ¿qué sucedió? El gran rey del pueblo de Dios. Y de él desciende el Mesías, el Señor, según la carne. Qué maravilla, ¿verdad? El reino de David dura por siempre. ¿Por qué? Porque está unido al reino de Dios.
el Hijo del Altísimo, que se encarna en María Santísima, es y nace en Belén. Aquel que establece el reino de Dios en medio de nosotros es también descendiente de David. Por lo tanto, afirmamos que el reino no ha tenido fin ni tendrá fin, porque el reino de Dios dura por siempre. Saúl destruido, David exaltado. Como David, nosotros también queremos ser exaltados en el Señor.